Tengo que admitir que me da un poco de miedo salir así en YouTube y que la gente se piense que soy del Ku Klux Klan. Para. Y mira el título del vídeo. Recuerda que estamos en España y no en los Estados Unidos del siglo XIX. Así que, si quieres saber cuándo los españoles y españolas nos ponemos el capirote, quédate y disfruta del vídeo. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Españolarte y hoy os traigo la segunda parte del vídeo de las fiestas tradicionales de España. Si os perdisteis el anterior, os lo dejo por aquí arriba para verlo más tarde. En él os hablaba de otras dos fiestas tradicionales, la Noche de Reyes Magos y los carnavales, pero hoy le toca el turno a otras dos grandes festividades que celebramos en toda o casi toda España, la Semana Santa y la Navidad. La Semana Santa. Los cristianos conmemoran la muerte y resurrección de Jesucristo durante una semana al año, la que en España llamamos Semana Santa. Se trata de la sexta y última semana de la Cuaresma, que comienza el Domingo de Ramos y termina el siguiente domingo, el de Resurrección. Aunque en realidad en muchos puntos de la geografía española se comienza a festejar el viernes anterior, al que llamamos Viernes de Dolores, debido a los dolores de la Virgen María. Pero para ser exactos, desde el Concilio Vaticano II, el 15 de septiembre es la fecha que se ha quedado como festividad de la Virgen de los Dolores. Tengo que admitir que toda la vida he sabido que la Semana Santa es una festividad cambiante y que dependía de la Cuaresma, pero ha sido ahora que preparaba el vídeo cuando realmente he entendido cómo calcular esa semana. Resulta que la Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, que cae entre el 19 y el 21. Así que este domingo nunca será antes del 22 de marzo ni tras el 22 de abril. Si a esa fecha le restamos 7 días, tendremos el Domingo de Ramos, que se llama así porque escenifica la entrada de Jesucristo a Jerusalén, donde la gente echó a sus pies ramas de palma. Así que ese día se reparten y bendicen ramas de palma o, si el clima no ayuda, ramas de otros árboles autóctonos. Voy a ir intercalando fotos de los pasos de Semana Santa de algunas de las ciudades donde más se conmemora esta semana. Las ciudades castellano-leonesas de Valladolid, León y Zamora, y las ciudades andaluzas de Málaga, Granada y Sevilla. Y mientras os haré un breve resumen de lo que se festeja en cada uno de esos días. Aunque las jornadas principales son sobre todo el Jueves Santo y el Viernes Santo, recordad del vídeo sobre los días no laborables en España que el Viernes Santo es un festivo nacional y el Jueves Santo, aunque no es en todas las comunidades autónomas, en muchas sí que es un día no laborable también. El Lunes Santo se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro y Jesús expulsando a los mercaderes del templo de Jerusalén. El Martes Santo es cuando Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las 3 negaciones de San Pedro. Miércoles Santo, Judas Iscariote conspiró con el Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Jueves Santo, ocurrió el lavatorio de los pies, la última cena, la Eucaristía, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y el arresto de Jesús. Viernes Santo, cuando Jesús fue encarcelado, los interrogatorios de Caifás y Pilato, la flagelación y posterior coronación de espinas, el Vía Crucis, su crucifixión y por último su sepultura. El Sábado Santo se conmemora la soledad de María y es la víspera de Pascua. Por último, se cierra la semana con la Pascua de Resurrección, el Domingo de Resurrección. Ni mucho menos os vayáis a pensar que solo en esas 6 ciudades que os he nombrado se festeja la Semana Santa. No, porque son muchísimas las ciudades y los pueblos españoles en los que en Semana Santa sale su gente en procesión a la calle, con sus túnicas y los capirotes.
sus pies descalzos, sus pasos, sus tronos, sus bandas, sus penitencias, sus romanos, sus plañideras. De hecho, en estos 24 municipios o ciudades españolas, la Semana Santa está reconocida como fiesta de interés turístico internacional. Os voy a poner el link en la cajita de descripción. En Andalucía tenemos la Semana Santa de Málaga y de Granada. En Aragón, la Semana Santa de Zaragoza. En Castilla-La Mancha, la Semana Santa y Semana de Música Religiosa de Cuenca. Y la Tamborrada de Ellín. Y la Semana Santa de Toledo. En Castilla y León, la Semana Santa de Valladolid. De Medina de Rioseco. De Medina del Campo. De León. De Zamora. De Salamanca. De Palencia y de Ávila. En la Comunidad Valenciana, la Semana Santa de Orihuela y de Crevillente. En Extremadura, la Semana Santa de Cáceres y de Mérida. En Galicia, la Semana Santa de Viveiro y de Ferrol. En la región de Murcia, la Semana Santa de Cartagena, de Lorca, de Murcia y de Jumilla. La Semana Santa en España fue declarada manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en 2017. Y estamos a la espera de poder ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pero para reflejar el fervor de esta semana voy a apoyarme en la tierra que me vio nacer e intentar explicar la idiosincrasia de la Semana Santa, manifestaciones de fe mezcladas con tradición y costumbres propias. En el corazón andaluz de Jaén se encuentra mi Úbeda, y su Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1980. Actualmente cuenta con 18 cofradías, o también llamadas hermandades, que son asociaciones de fieles en las que en un principio cualquier cristiano puede formar parte, simplemente consiguiendo la firma aval de algún hermano. Tenemos, por ejemplo, el Domingo de Ramos a la Real Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor, o como vulgarmente la conocemos, el Santo Borriquillo, y por las fotos pues lo dice todo. Y el Viernes Santo os voy a destacar dos cofradías que tienen un significado especial para mí. La muy antigua e ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, llamado de las Aguas, Santísima Virgen de los Dolores, San Juan y la Verónica, de la que varios miembros de mi familia son cofrades. Se la conoce comúnmente como el Nazareno. Fue fundada en 1577. Consta de 3 pasos o tronos: Jesús portando la cruz, la Virgen de los Dolores y por último San Juan y la Verónica. Sale a las 7 de la mañana de la Basílica de Santa María y cuenta con el mayor número de cofrades de todo Úbeda, cifra superior a las 2000 personas. Así que todos juntos parecen una marea morada de penitentes. Y la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y María Magdalena. Para mí, la procesión más emocionante de todas y la que ningún año me quiero perder. Se la conoce simplemente como la Soledad y nació del gremio de albañiles. Es la más antigua de toda la Semana Santa ubetense y una de las más antiguas de Andalucía, ya que data de 1554. Tiene un único paso, donde están representadas ambas mujeres, que es llevado a hombros por sus cofrades. Valientemente lo suben a toda velocidad por la empinada cuesta de la Merced, haciendo un giro con pasión al final de la cuesta. Y aunque no tiene banda que la acompañe, nunca falta algún devoto o devota que le cante una preciosa saeta. No, hoy no voy a cantar, y menos una saeta. Emoción en estado puro. Por supuesto, en la cajita de información os voy a poner el enlace a la web de turismo de Úbeda y deciros orgullosamente que junto con el pueblo de al lado, que se llama Baeza, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, debido a la calidad y buena conservación de sus numerosos edificios renacentistas y de su singular entorno urbanístico. Y seguimos con más fiestas cristianas, en este caso, la Navidad. Entre el 24 de diciembre y el 6 de enero se celebra en toda España la Navidad. Y como ya vimos en el vídeo de días no laborables, no trabajamos en España, el 25 de diciembre y el 1 y el 6 de enero son festivos no laborables. Pero para ser sincera con vosotros, el ambiente navideño se respira unos días antes, ya que el 22 de diciembre se celebra el gran sorteo de la Lotería Nacional. Y en muchas familias los festivos del 6 y 8 de diciembre son usados para sacar todos los adornos navideños para decorar las casas y las calles españolas. El día 24 se festeja la Nochebuena, donde se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Se trata de una celebración familiar, donde varias generaciones nos juntamos para comer una cena abundante, llena de platos que no solemos degustar el resto del año. Y, como acaba de entrar el invierno, suelen ser recetas calóricas.
diversas carnes asadas, caldos, mariscos, bañadas con vinos de nuestra tierra y rematados con copas de cava, de sidra, de champán, rematados con unos ricos postres, donde nunca faltarán los surtidos navideños compuestos por turrones, mazapanes, polvorones, mantecaos, peladillas. Es común ver las actuaciones de música y baile de los más pequeños de la familia, al son de villancicos acompañados de zambombas, de panderetas y de guitarras. Para las personas más religiosas, lo siguiente es celebrar la Misa del Gallo, que se hace justo a medianoche. Además, en muchas casas, especialmente en las que hay niños y niñas pequeños, esa noche llegará Papá Noel. Aunque no es una tradición española per se, en los últimos años se ha ido sumando a nuestras fiestas. Sin embargo, en el País Vasco y Navarra sí que ha existido desde tiempos inmemorables el olentzero, o en Cataluña y en Aragón el tío de Nadal, que son los encargados de dejar los regalos a los pequeños. Cuando lleguemos a los vídeos de Conociendo España de esas comunidades autónomas, os hablaré más detenidamente de ellos. Luego llega el verdadero día de Navidad, el 25 de diciembre, y aunque la noche de antes hayamos comido hasta reventar, volvemos a juntarnos a mediodía para comer. Y no me preguntéis cómo lo hacemos, pero oye, que volvemos a comer hasta reventar. Problemas del primer mundo. Es costumbre que unas fiestas se celebren con la familia materna y la otra con la paterna, y al año siguiente cambiar. Pero no acaba ahí la cosa, porque hasta finalizar el año aún nos da tiempo a celebrar otro día más. El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Tiene una base católica que se ha ido adaptando a la sociedad, y actualmente en España nos dedicamos a gastar pequeñas bromas o inocentadas a nuestros amigos y familiares. Ese día no te puedes creer prácticamente nada de lo que oigas, y si en la escuela o en el trabajo te pegan un muñequito como este en la espalda, simplemente están bromeando. Aunque en algunos municipios van más allá y celebran cosas como esta. En Tremp, provincia de Lleida, se celebra ese día colgando una llufa, o muñeco de papel, gigante en el campanario de la población. En Ibi, provincia de Alicante, hacen una batalla de harina en un ambiente carnavalesco y satírico. En Fraga, provincia de Huesca, la gente joven se lanza huevos por la calle. Y en Jalance, provincia de Valencia, se celebra la fiesta de los locos, donde nombran a un alcalde loco que gobierna el pueblo durante 24 horas. Y por la noche hacen un baile loco también, donde la gente lleva puesta ropa estrafalaria, maquillajes llamativos y hacen peticiones de lo más estrambóticas a los vecinos, que estos deben cumplir o pagar un donativo en su caso. Y llegamos al último día del año, y para rematar las tradiciones nos encontramos con la carrera de San Silvestre. En muchas ciudades se realizan carreras atléticas de carácter popular, en la que es común que la gente vaya disfrazada. Una de las más multitudinarias es la celebrada en Vallecas, provincia de Madrid, a la que acuden desde 1964 más de 40.000 participantes cada año. Y llega la noche del 31 de diciembre, nuestra Nochevieja, y nos volvemos a reunir para hacer otra de esas cenas abundantes. Pero aquí ya no se celebra únicamente con la familia, sino que mucha gente pasa la noche entre amigos. Eso sí, al llegar a medianoche, España entera comerá las 12 uvas, una por cada uno de los últimos 12 segundos del año, para que la buena suerte esté de nuestro lado el año que comienza. Y en todas las televisiones se retransmiten en directo dichas campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Y a partir de ahí todo el mundo sale a la calle a celebrar el Año Nuevo. El grupo de música pop Mecano, en 1988, nos regaló su preciosa canción Un año más, que se ha convertido casi en un himno de esa noche. Os dejo por aquí arriba el vídeo sobre esta canción tan hipnótica. Quien el día 1 de enero consigue levantarse, se vuelve a juntar a mediodía para celebrar la comida de Año Nuevo. Para entonces, cada español y española llevan ya cogidos unos 5 kilos de más. Se ha bebido hasta el agua de los floreros, está hasta la nariz de los turrones y lleva el cuerpo medio molido de tanta fiesta. Pero oye, que seguimos haciendo el esfuerzo. The show must go on. Aunque quedan 2 días más de fiesta, la tarde del 5 de enero y la noche y mañana del 6, nuestros Reyes Magos. Pero para saber más de ello, solo tenéis que ver la primera parte de este vídeo, que os dejo por aquí arriba el enlace. Imagino que muchas de estas fiestas también se festejan en vuestros países.
pero seguro que de formas muy diversas. Me encantaría que me lo dejarais en comentarios para que todos y todas sigamos aprendiendo y valorando otras culturas. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita. Si queréis que haga más vídeos sobre las demás fiestas españolas de interés turístico, me podéis decir cuáles os interesan y me pongo a ello. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo! No, hoy no voy a cantar. A few moments later. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro cura despistado. Entre gritos y pitos, los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo.